Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el nuevo presidente de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23, Federico Pastor. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Viene Federico porque este jueves arranca una nueva edición, la 30ª, de los congresos de, iba a decir católicos y vida pública, aunque son católicos y están en la vida pública, de la Asociación de Teólogos Juan 23. No es lo mismo, pero se puede convivir en una misma iglesia, aun siendo... Bueno, convivir, sí, bien dices convivir, aunque son cosas muy paralelas, a veces da la impresión de que son dos iglesias, ¿no?, que están ahí, eso, conviviendo, pero una especie de comunidad profunda. Yo he publicado una cosa, o va a salir al andar, sobre este punto, algún artículo, diciendo eso, que a veces da la impresión de que son dos cosas, dos evangelios muy diferentes. Bueno, no es el evangelio, sino la forma de interpretar. Precisamente el tema del Congreso es el tema del Congreso es Jesús de Nazaret, que es la figura esencial de quienes nos confesamos cristianos. Cuéntanos un poco, ¿por qué hoy, por qué Jesús? Pues sencillamente porque ya llevábamos muchos congresos tratando, digamos, de temas fronterizos del cristianismo y política, vida social, lo que sea, ¿no? De eso mucho, que por otra parte es enormemente importante. Pero hay algún momento en que tienes que volver a las raíces y decir, bueno, señores, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es en lo que creemos? ¿Qué queremos transmitir a la gente? Que luego hay que transmitirlo eso en la política, en la vida social, en 100.000 cosas más, ¿no? Pero atender digamos, a lo básico y fundamental, que naturalmente es Jesús de Nazaret. No en el sentido, simplemente que a veces el título, a los que estamos un poco ya deformados profesionalmente, te puede sonar a las cuestiones de la historia, a ver, Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe, todas esas cosas, ¿no? No es en ese sentido. En realidad, Jesús de Nazaret, lo que se intenta es hacer referencia a la figura tanto histórica como metahistórica o suprahistórica de Jesús. De Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, como quieras llamarlo, ¿no? De Cristo sin más. Y claro, pues eso vale la pena de vez en cuando, y teniendo además gente como la que viene aquí. Pues, un plantel muy importante. Sí. Tenemos a Federico Mayor de Zaragoza, tenemos a un buen amigo de esta casa, que es Rafael Aguirre, a José Ignacio González Faus, evidentemente, John Sobrino, uno de los grandes testigos todavía vivos en América Latina. Tenemos muchas mujeres, precisamente en un momento en el que, como siempre, el papel de la mujer en la iglesia está un poquito, bueno, de aquella manera. Las bajas. Hablemos de Jesús. ¿Quién es Jesús para Federico Pastor? ¿Es una pregunta complicada o difícil de...? Eso es enormemente difícil de decir. Además puedes decirlo por un lado en un plan puramente teórico, decir esto es esto, o bien en plan personal. Hombre, para mí Jesús concretamente es el personaje y el mensaje que da sentido a mi vida y a la vida en general yo creo que de muchísimas otras millones de personas, ¿no? Para empezar, por lo más simple, en muchas Semanas Santas, o por esa época de la Cuaresma y tal, a veces se preguntan, salen debates y preguntas, ¿existió Jesús de Nazaret? Empezando por lo más elemental. A mí me hace una gracia loca cuando oigo estas cosas, porque si usted pregunta esto, tiene que preguntar si existió Julio, César y Alejandro, Magno y Aristóteles, por hablar de gentes antiguas, ¿no? Porque si es que resulta que la figura histórica de Jesús tiene no la misma fiabilidad que la de todas estas, sino muchísima más. Entonces, quiero decir, otra cosa es que luego creas o no creas el significado, pero lo que es el hecho... La existencia humana, física, del nacimiento y vida de Jesús. Y además, claro, no solamente, digamos, el hecho global, decir, es que existió. No, puedes saber algunas cosas más. Ya hemos superado los tiempos aquellos de Bultmann, que se decía, lo de Jesús no podemos saber nada. Hombre, no podemos saberlo todo, desde luego. Ni tampoco puedes coger los evangelios como si fueran una crónica biográfica de Jesús, ¿no? Pero sí que hay bastantes cosas que se pueden saber. Pues eso,
su ambiente histórico, las líneas fundamentales de su mensaje, todo eso se puede sí, y también saber. otras pistas, dónde nació, a qué se dedicaban sus padres, quiénes eran sus amigos, sí, exactamente, todo eso cuáles eran sus inquietudes. Con mucha, y luego naturalmente el mensaje básico, y subiéndose ya a otro nivel, pues la aceptación de la fe como, vamos a decirlo también por lo mínimo, un enviado muy especial de Dios. No me gusta mucho la palabra enviado porque empiezan a sonar a cosas así como eso, venir a la tierra y tal y cual. Pero bueno, un personaje histórico que tiene una especialísima relación con Dios, que lo transmite a la gente, ¿no? Y que muchos lo aceptamos, lo creemos y nos comprometemos con ello. Es fácil hablar de Jesús hoy, te lo digo porque incluso dentro de la Iglesia en los últimos 2-3 años nos hemos encontrado precisamente respecto a la figura de Jesús muy, no sé si distintas, pero diferentes percepciones. Está el Jesús de Nazaret de Benito XVI, sí, el famoso, lamentablemente por otras cuestiones, el de Pagola. Siempre parece que la figura de Jesús continúa siendo un germen de contradicción, una semilla de Hombre, yo creo que es que interpela mucho, a mi modo de ver, eso sería una de las señales externas, y no pruebas, evidentemente, pero sí indicios de quién es Jesús en el fondo. O sea, que una persona que ha vivido hace 2000 años en un ambiente absolutamente diferente en todos los aspectos, no solo geográfico, cultural y humano, antropológico, etcétera, siga interpelando de esta manera e interesando a muchísima gente, pues eso te hace pensar y decir, aquí hay algo. Que si tiene actualidad hoy día, pues indudablemente que sí, y es más. También es otra de las razones del Congreso. Le decía antes, volver a las raíces. Pues es mucho más fácil, digamos, presentar el cristianismo con base de Jesús que con base en la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene la importancia que tiene, pero desde luego nunca se puede sustituir a Jesús, aunque en muchísimos ambientes, y sobre todo ambientes oficiales y todo esto, da la impresión de que primero es la Iglesia y luego Jesús, ¿no? Y claro, mire usted, eso es una salvajada, ¿para qué nos vamos a llamarlo de otra manera? ¿Dónde estaría Jesús en la Iglesia de hoy? Estaría desde luego incomodísimo, eso es seguro. Vamos, a mi modo de ver, seguro. O sea, no solo hoy día. Yo creo que, por ejemplo, si coges el Renacimiento, lo digo porque ahora andamos con la serie de los Tudor y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues si a Jesús le pones en el Vaticano del siglo XVI, ¿no? Y del Papa, digamos, Alejandro VI, sin ir más lejos y tal, claro, dices, bueno, ¿qué se encuentra aquí? Claro, o sea, eso, o anteriormente las cruzadas, o sea, en muchísimos momentos de la historia, la comunidad de los llamados, y probablemente desde un punto de vista subjetivo, seguidores de Jesús, pues no ha realizado ni muchísimo menos el mensaje de Jesús. De manera que se encontraría enormemente incómodo. Y hoy día también. Hoy día, sobre todo, a mi modo de ver, por una cosa. Lo de Jesús, vamos a decirlo así en términos generales, es para la gente, ¿no? Y para la gente de los diferentes momentos históricos. Y hoy día da la impresión de que lo de Jesús que transmite la institución eclesial tiene muy poco que ver con lo de Jesús de aquel tiempo, ¿no? O por lo menos le falta muchísimo. Entonces, en ese sentido, no creo yo que sea demasiado fácil para el propio Jesús la convivencia hoy día en la Iglesia. Una duda que yo todavía no he sido capaz de resolver. ¿Sería factible un cristianismo sin Iglesia? ¿Una Iglesia sin...? Yo, la verdad es que eso lo veo difícil. O sea, lo veo difícil en el sentido de que aun los movimientos, tipo, por ejemplo, por decirlo así, de forma general, la Reforma, que bajaron mucho, digamos, el nivel jerárquico institucional. Después, sin embargo, pues para sobrevivir se van recuperando. De manera que sería difícil. ¿Por qué? Pues porque una comunidad, y sobre todo una comunidad grande, sin querer se va estructurando y se va conformando
no solo por, digamos, por intereses de que es que unos quieren mandar y los otros quieren tener dinero y cosas por el estilo. No, no solo es por eso, que también, sino simplemente porque, igual que una comunidad religiosa, pues si todos trabajan y gastan poco, pues acaban teniendo dinero, por ejemplo, aunque no sea su pretensión hacerse ricos, pues es la historia que ha ocurrido con muchísimas órdenes religiosas, ¿no? Pues claro, individualmente los miembros son pobres, pero el conjunto a veces no lo es. Entonces aquí igual, es decir, un montón de personas creyentes trabajando en algo, que por otra parte para el trabajo ese a veces se necesitan medios, tipo, pues eso, misiones, claro, y claro, cosas de esas. Entonces yo veo que sería muy difícil un cristianismo sin iglesia. Pero eso sí, luego una hipertrofia de la iglesia y un centralismo de la iglesia. Hoy por hoy, si me permites decirlo, la estructura de la iglesia es absolutamente absurda, dicha en 2 palabras. O sea, que en el siglo XXI haya un señor, que es el Papa, ¿no?, que manda todo, todo, en 1000 y pico millones de católicos. Y esto no es viable, o sea, nunca lo ha sido, evidentemente, pero... Y por otra parte, tampoco es perteneciente al mensaje básico de Jesús. O sea, el totus tus, todas esas cosas que se han dicho, y esa papolatría que en realidad existe en ciertos sectores, pues eso no tiene mucho que ver con lo de Jesús. No sé si desde la asociación tenéis algún... Es que me acaba de surgir la pregunta respecto a lo que estabas diciendo del Papa. Sabes que Benedicto XVI, en el próximo curso, en este curso ya va a venir en 2 viajes a 3 ciudades españolas, a Compostela, Barcelona y finalmente a la Jornada Mundial de Juventud de Madrid. ¿Hay algún posicionamiento respecto a esto? La asociación no se lo ha planteado. Yo sí tengo mi opinión personal al respecto. A mí todos estos viajes me parecen perfectamente superfluos, inútiles, costosos y a veces hasta contraproducentes, porque llaman a la gente que ya está dentro, ¿no?, o espantan a los que están fuera. De manera que yo ese tipo de cosas no las comparto ni remotamente. Que habrá otros que sí que les interese, pues los hay, claro, a ver, los hay. Volvamos a lo anterior, que se me había quedado una cuestión en el tintero. Entonces, si no existiría cristianismo sin iglesia, los que somos cristianos y no estamos del todo contentos, como veo que también es tu caso, claro, cómo funciona la institución, ¿qué se puede hacer o qué grado de responsabilidad tenemos, supongo, al ser también en iglesia, qué grado de responsabilidad tenemos respecto a ese funcionamiento de la institución? Pues mira, tenemos varias responsabilidades. Yo, claro, no te sabría decir todas exactamente, pero por ejemplo, inicialmente, ser adultos, ser críticos, no en plan gratuito. Es decir, crítica por la crítica, oposición por la oposición, no, pero simplemente ir analizando las cosas que ocurren y además con sinceridad, con sencillez, sin agresividad, sin acritud, que se decía antes, ¿no? Pero eso para empezar, ¿no? O sea, vivir desde un punto de vista humano, también adulto, ¿no? Después, decirlo. Uno de los males, creo yo, más gordos que existen en la iglesia actual, en la comunidad, es esa especie de respeto humano, de no querer decir las cosas porque se supone que esto va a hacer daño. Si es que muchas veces hace mucho más daño el no decir algo que está viendo todo el mundo, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo que es muy estúpido, pero tiene gracia. Cuando yo tenía unos 12 años por ahí, un abuelo mío, enormemente católico también y todo eso, le oía yo comentar y criticar las capas de armiño que entonces llevaban los cardenales y las riquezas del Vaticano. Yo pensaba, digo, este abuelo mío es medio hereje, o hereje del todo, porque hay que ver qué críticas hace. Después, estoy totalmente de acuerdo con mi abuelo, ¿no? Y yo creo, y eso fue hace 60 años, ¿no? Pero esto se podría y se debería hacer más continuamente, decirlo. Y luego una clara oposición a las múltiples decisiones que se toman, sobre todo por la parte jerárquica, de manera, yo no sé si injusta, desde luego no creo que sea con mala voluntad, pero sí a veces con falta de conocimiento, por respeto humano o por otro tipo de
de razones en las que no entro, pero sí que se ve el resultado. Y entonces, claro, hoy día, sobre todo en la Iglesia española, menos que en otras partes, ¿no?, hay tal cantidad de cosas que se hacen que verdaderamente están mal. Que este Congreso, una de las cosas que pretende es levantar una voz diciendo, queremos ser de otra manera, ¿no? Que no es esto. Eso es. Que no termina de ser esto. Es un poco, yo lo diré en la presentación, ¿no?, los restos y reliquias del Concilio Vaticano II. ¿Que cómo está? En pañales. Para los que no hemos vivido esa época, muchas veces nos pasa a los que somos algo más jóvenes, claro, que no hemos tenido la experiencia anterior al concilio, sí, y entonces puede que nos moleste mucho más estos movimientos hacia atrás, porque no hemos tenido la experiencia de una iglesia con misas en latín, de espaldas al pueblo. Entonces, desde el punto de vista de una generación anterior es distinto, porque vosotros sí que veis, aún la iglesia de hoy es bastante más avanzada de lo que era en la iglesia en los años 40, en los años 50. La apertura a la sociedad, la apertura... Sí, o tal vez molesta más precisamente porque al haber venido de una tradición, al haber experimentado esa libertad que supuso el concilio, ver cómo se están volviendo... Desde luego lo fue. En aquel momento fue una bocanada de aire fresco, como se ha dicho muchísimas veces, y una transformación de muchísimos puntos concretos, eso que decías antes de la liturgia, por ejemplo, y tal, enorme. ¿Pero qué ha ocurrido después? Pues bueno, que ahí hay una serie de semillas, ¿no?, los propios documentos y todo esto, que no se han desarrollado en absoluto. Y es más, no solo eso, sino es que luego vio la involución a la que hemos asistido. Es decir, por tanto no es la cosa de nostalgia, decir qué bonito fue aquello y tal y cual. Es que aquello estaba muy bien porque lo dejó el 23 del aggiornamento, las iglesias y el mundo actual, etcétera. Pues todo eso no solamente no se ha puesto en práctica, sino que se ha dado marcha atrás. Mira, yo una cosa de las que más me cuestan entender es que cuando uno percibe, como cristiano corriente, por ejemplo, la enorme lejanía de la gente joven, dicha en términos generales, de la iglesia, ¿no?, y del mensaje, y no solo de la iglesia como tal, que hasta ahí podría ser, pero también del mensaje de Jesús y de la indiferencia y todo esto, ¿no? ¿Cómo no se intenta por parte de los que tienen la misión institucional de llevar esto adelante un cambio auténticamente fuerte para superar esa situación? No, da la impresión de que se sigue diciendo lo mismo, que ya se sabe lo que da de sí, o sea, lo poquísimo que da de sí, prácticamente te quedas solamente con los ya convencidos, ¿no? Y con los demás, nada, te olvidas de ellos. No lo entiendo, son cosas que yo no entiendo, esa especie de tranquilidad, de decir vamos a seguir repitiendo las mismas cosas, pero oiga, que si esto se trata, lo que decíamos antes, lo de Jesús es para la gente. Tú que eres un experto en el apóstol de los gentiles, en San Pablo te tiene que sonar raro que ya no se vaya hacia el mundo, no se quiera ir tanto hacia el mundo exterior y se intente volver solo hacia ese entorno de los convencidos, ese remar hacia adentro malentendido. Sí, efectivamente. Claro, yo no quiero hacer propaganda solo de San Pablo, no por nada, sino ahí le he puesto lo que se me ha ocurrido pero sí recoger las auténticas aportaciones que esta persona ha hecho, hasta el punto que, como decíamos antes, ha habido quien le ha dicho, bueno, este es el fundador del cristianismo. No es el fundador del cristianismo, ni remotamente, ¿no? Pero sí es verdad que es una persona que es capaz de hacer pasar una religión de origen judío y de formulaciones en gran medida judías, ¿no?, aunque con semillas dentro más universales, pero el que realiza la apertura universal del cristianismo hacia los otros, no él solo, pero sí uno de los más importantes, es Pablo. Y no solamente porque él haga muchas misiones y las iglesias y todo esto, ¿no?, y fundaciones, etcétera, sino también por los mundos mentales. Es decir, tú cuando lees las cartas de Pablo te das cuenta de cómo él va, sin renunciar a nada de lo básico de lo de Jesús, al revés, profundizando mucho en ello. Para mí es el mejor teólogo
que ha habido en la historia del cristianismo sobre la interpretación y aplicación de lo de Jesús al mundo. Además de eso, es que va incorporando las mentalidades de la gente de tal forma que el mensaje se pueda expresar de esa manera. Te pongo simplemente un ejemplo. La ética, la cosa práctica, pues en cuanto a contenidos éticos, la ética paulina, y en general se puede decir la ética cristiana, pero de la paulina me consta, no tiene contenidos nuevos, en el sentido de decir es que la ética cristiana de San Pablo es distinta de la ética estoica, que no, que es la misma, lo único es que tiene otro sentido mucho más grande, una profundidad mucho mayor, se da cuenta uno de cómo viviendo esa ética está viviendo el mensaje de Dios, en último término, de Dios creador. Claro, todo eso es una especie de descubrimiento que hace que eso se pueda vivir y aceptar por parte de mucha gente. Vamos terminando ya, Federico. Sí, no quiero terminar sin dos cuestiones rápidas. Uno, 30 años del Congreso, es momento de hacer un balance, aunque sea esquemático, de un balance. Y en segundo lugar, en este último año, entre Congreso y Congreso, han fallecido dos conocidísimos representantes de la Asociación de Teólogos, como son José María Díez Alegría y Enrique Miret. Sí. Creo que en el Congreso vais a hacerles un recuerdo. Sí, haremos un recuerdo, porque es que además ha coincidido justo que desde el Congreso anterior a este han fallecido los dos. Entonces es un recuerdo. Uno era laico desde siempre, como era Miret, otro jesuita, porque en el fondo sin papeles. Alegría siguió siéndolo, ¿no? Y bueno, y los dos coinciden en esto que hemos estado más o menos en el fondo de esta entrevista teniendo en cuenta presente, que es, digamos, la presencia del cristianismo delante en el mundo actual, ¿no? Y los dos lo han hecho, y yo creo que vale la pena el que se les recuerde, porque en el fondo, en eso que decías, el balance de los 30 años, bueno, pues en gran medida es un balance testimonial. Es decir, nosotros somos pocos, se reunirán, los años que más han sido 1.200 personas, no sé este año cuántos serán, pero probablemente pues andaremos por ahí, ¿no? Entonces no es que sean unas grandísimas cifras, por otra parte tampoco tienes una repercusión brutal en los medios de comunicación, algo hay, pero no es demasiado. Y entonces, en cuanto, digamos, cambio cuantitativo en la Iglesia actual, no es mucho, no creo yo. Pero sí es muy importante el que siga habiendo voces, digamos, que rompen un poco esa uniformidad espantosa que hay, yo digo espantosa en el doble sentido de la palabra, en la Iglesia oficial, ¿no? Entonces, este es el sentido principal del Congreso, el hacer presente a la gente el que se puede ser cristiano en el contexto actual, ¿no? Y de una manera moderna, crítica, adulta. Eso yo creo que es... Has estado a punto de decir normal. Sí, normal. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Pues Federico, muchísimas gracias. Que el Congreso sea un éxito. Desde Religión Digital lo contaremos y esperamos seguir contando contigo para el futuro. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias, y a ustedes les pedimos que nos sigan acompañando en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.